Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Hemos tomado media hora más de información. Nos acompaña ya Estuardo Zapeta y Karin Slowin Umaña para hablar de este caso que ha sorprendido de nuevo a la sociedad guatemalteca. Le hemos puesto un numeral SF, la nueva línea, porque casualmente también conmemoramos ya un año del destape de este caso en el que estaba involucrado Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Hoy la CICIG presenta una nueva acusación, en este caso por 4 delitos en la empresa portuaria Quetzal, en una ampliación que fue polémica en 2013 y que hoy el Ministerio Público da más luces de ello. Para eso está la nota preparada de Lourdes Hércules. Un nuevo caso de corrupción, una nueva red criminal que giraba en torno a los exgobernantes, esta vez en la empresa portuaria Quetzal. Conformado por Otto Fernando Pérez Molina, Ingrid Roxana Valdetti Elías, como líderes de esta estructura criminal. Desde antes de ser presidente, Pérez Molina junto a Valdetti fraguaban un contrato por el que obtendrían una millonaria comisión. Desde que fue electo el presidente Pérez Molina en noviembre del año 2011, de manera pronta iniciaron a hacer las gestiones para asegurar la negociación. Se trata de un contrato que contemplaba la construcción de una terminal marítima, en donde el puerto cedió 34 hectáreas en un usufructo prorrogable por 25 años. Para producir el contrato, Pérez Molina y Valdetti se valieron de Guillermo Lozano Bauer y Juan Carlos Monzón como intermediarios. Este último ahora funciona como colaborador en este caso. Ellos a su vez tenían conexión con el argentino Mauricio Garín, quien se encargaba de que la empresa española Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal realizara el pago de la comisión. Quienes tenían a cargo realizar el pago eran Juan José Suárez y Ángel Pérez. Por parte de la empresa portuaria Quetzal se encontraban William Schwank, el interventor Alan Marroquín, colocado por Pérez Molina, y el subinterventor Julio Sandoval, colocado por Roxana Valdetti. La comisión por la que al menos 12 personas se involucraron en la red criminal era de $30 millones. 24,5 millones para el socio local, $5 millones para argentinos y $0,5 millón para gastos. Este último rubro, según la Fiscalía, fue utilizado para pagar a un grupo de sindicalistas, quienes en principio se oponían al contrato. Sin embargo, al recibir el soborno, dejaron que éste siguiera su rumbo sin oposición alguna. ¿Qué pasó con el dinero? El 60% de los $24.5 millones sería repartido entre Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Eso sí, pidieron que el último pago se realizara antes de que terminara su gobierno. Pidieron que fuera en octubre de 2015. El dinero no ingresó así de fácil. Para ello se valieron de Jonathan Chévez, un hombre con una casa de cambio. A través de él, Pérez Molina compró 2 lanchas y equipo marítimo. Una de las lanchas valorada en 2.8 millones de quetzales. También compró bienes inmuebles, entre ellos una finca en Taxisco. Valdetti, por su parte, también a través de Chévez, compró bienes en los eucaliptos y un hotel en Antigua Guatemala. Asimismo, invirtió dinero en un salón de belleza y spa. Fruto de esta investigación, el Ministerio Público y la CICIG señalan a los exgobernantes de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. Hoy se efectuaron 9 capturas y 5 más están pendientes por tratarse de personas que se encuentran en el extranjero. Además, dijeron no descartar que estén involucrados en el caso funcionarios de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación. En este caso, el entonces procurador es el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, en contra de quien podrían presentar una solicitud de antejuicio. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules, Jorge Hernández y José Orellana. La historia es en realidad para asustarse, cómo las redes criminales y de corrupción operan o operaban en el país. Bienvenidos a Sin Filtro, participe con nosotros en esta conversación, en este diálogo público con el numeral SF, la nueva línea. A ver, hay muchas cosas que hablar de esto. La fiscal general dice, desde que Otto Pérez Molina fue electo comenzó a generar toda esta estructura. Juan Carlos Monzón fue quien les organizó todo, pero habían 12 personas más.
metidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ex magistrados, metidos empresarios, 30 millones de dólares iba a ser la coima en total, 24 millones para el socio local, que es el presidente y la vicepresidenta, 5 millones para argentinos y el resto para gastos. 4 delitos, una casa de cambio. ¿Qué lectura sacamos de esto, doctora Slowin? Bueno, se queda uno pensar que 30 millones de dólares equivaldría a casi cubrir el desbalance que tiene en este momento el Ministerio de Salud Pública para poder sacar adelante compra de medicamentos, reabastecerse con los otros suministros que le faltan para poder salir adelante. Entonces, solo pensar en que esa era la coima genera un nivel de indignación y la profundidad del tejido de estas redes de corrupción, o sea, un magistrado de la Corte, un ex procurador, gente a la cual la sociedad le depositó su confianza, lo que genera es una profunda indignación y una alegría por el otro lado de que los procesos que empezaron hace un año están continuando, están avanzando, lo cual creo que debería nosotros alegrarnos mucho como sociedad, ¿no? Estuardo, ¿cómo? Cuando estábamos viendo la nota, creo que los tres nos sorprendimos. Estamos con la boca abierta. Ciertamente. Bueno, regresemos hace un año. Hace un año, ¿qué estaba haciendo usted en este momento? Esa es la pregunta que tenemos. Hace un año se acercaba el 25A, pero mañana viene el 16. El 16A. No hay 25 sin 16. Ahora el 16. Exacto. Ajá. Y el impacto que esta noticia tiene, que es la nueva línea, no sé cuántas líneas habrá ahora, ¿verdad? Porque salió la de medicina, salió también la línea del IC, obviamente la primera fue la de la SAT, y esta nos dice realmente, primero, el resultado de haber hecho colaborador eficaz a Juan Carlos Monzón, porque todos los documentos que están recibiendo son documentos que ha facilitado Monzón y los colaboradores eficaces. Segundo, para nosotros, creo que es muy importante, es no, para la ciudadanía, no bajar la guardia en la lucha contra la corrupción y apoyar a aquellos que están luchando contra la corrupción. Y tercero, que todos los corruptos se cuiden, porque así como vemos esto, estamos viendo también 8 diputados, que eso es histórico, ¿verdad? Que en proceso de quitarles el antejuicio. O sea, las cosas están cambiando, tal vez no cambien a la velocidad que usted y yo queremos cosas rápidas, pero mire, un mal que ha tenido más de un siglo no lo vamos a curar en un año. Y que en 365 días tengamos todo este destape, esa es una victoria. Miremoslo como tal, seamos optimistas, vamos a conocer más, porque el intercambio, el lavado de dinero que se usa ahí, que de hecho es uno de los delitos, ¿verdad? Fraude y todo lo que tenemos, es también un anuncio para las autoridades actuales. Es un anuncio enorme decirles, si ustedes hacen lo mismo o peor les va a pasar. Miren, uno de los protagonistas de esta trama es un magistrado de apellido Charchal de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público y la CICIG presentaron un antejuicio contra este magistrado y el alto funcionario dice que se va a someter a las investigaciones e incluso argumenta que si existen indicios de la comisión de un delito va a renunciar de esta investidura. El Ministerio Público presentó un antejuicio en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal, quien ahora está en el ojo del huracán, presuntamente por tráfico de influencias. El magistrado declaró sentirse preocupado por los señalamientos, pero por la investidura que ostenta, se someterá a las investigaciones y asegura que no comprometerá a la Corte y argumentó que no cometió ningún ilícito. Sin embargo, quiero comentarles que desconozco todos los hechos que se manifiestan en la conferencia de prensa. Es más, mencionan que por haberme reunido con una persona, pues probablemente cometí el ilícito de tráfico de influencias. Bueno, de igual manera quiero que sepan que por la investidura que tengo, me voy a someter a las investigaciones correspondientes. El presidente de la Cámara Civil de la Corte agregó que de encontrarse indicios de la comisión del delito, asegura renunciar a la alta investidura. Dejaría el cargo si se prueba la comisión de un hecho delictivo, por supuesto. Si mi función es de juez supremo aquí en la Corte Suprema, entonces sería el primero en someterme a las investigaciones. Mientras la sombra de la corrupción ronda por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, aún existen 5 órdenes de captura pendientes de ejecutar, donde sobresale la del ex interventor de la portuaria Quetzal, Alan Marroquín, por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y a propósito de Alan Marroquín, el ex interventor de la portuaria Quetzal,
también con orden de captura internacional, reaccionó al caso por medio de las redes sociales. Dio una polémica declaración que vamos a escuchar a continuación. Pero igual informo a la ciudadanía que yo no soy una persona que se esconderá nunca de las autoridades de Guatemala, que soy una persona que apega sus actos a derecho y que se presentará en Guatemala para dilucidar cualquier responsabilidad que se me quiera atribuir sobre hechos que hasta el momento aún desconozco, que los medios de comunicación han dicho que yo, Alan Marroquín, fue quien suscribió ese contrato, fue quien actuó en ese contrato, lo cual no es verdad. No era mi función como junta directiva tomar decisiones relacionadas al contrato de usufructo y por lo tanto no van a encontrar nunca una sola firma mía en ese documento. Conveniente salida al final la de Alan Marroquín. Y escuchamos al magistrado Douglas Charchal también. ¿Cómo interpretamos esto? Pues yo sinceramente, especialmente en el caso del magistrado, lo oigo como con mucho cinismo, el plantearse que así como un inocente que no sabía algo así. Entonces sí me voy. O sea, yo creo que es cinismo. No, yo creo que ese es el tipo de actitud justamente que ya no queremos ver en los funcionarios públicos. O sea, esperar a que le demuestren algo para plantear cuál va a ser su posición frente al cargo que ostenta. Lo que tiene que hacer es apartarse y someterse al proceso, pero tener que estar, digamos, en este juego de cinismo a mí me parece que es terrible. Yo lo quería mencionar también que a mí me parece que es muy simbólico que hoy, prácticamente el aniversario de la línea, nos regalen este nuevo caso. Yo creo que es como una especie de regalo de aniversario y quiero interpretarlo como una especie de compromiso también que está haciendo el sistema de la alianza que se ha establecido entre el Ministerio Público y la CICIG para con la ciudadanía, ¿no? De continuar este proceso de depuración. Yo creo que en este momento nos toca a nosotros los ciudadanos acompañar fuertemente, demostrar esa convicción de que lo que queremos es un Estado depurado. Estuardo, la reacción de Alan Marroquín en particular, cuando comenzaron los señalamientos en contra de Otto Pérez, también iban contra él, ahora sale muy convenientemente diciendo, yo no firmé nada, nadie me puede probar nada. Las estructuras de corrupción así funcionan en el país. Exacto. Y además, para ser miembro de una estructura no necesariamente tiene que firmar cosas. La firma no es un prerequisito. Si firmó, entonces sí es parte. Si no firmó, entonces no es parte de la estructura. Y hay que recordarle a la gente, fíjate, nosotros al principio del noticiero presentamos la nota de 2013, donde él aparecía junto con el presidente en la conferencia de prensa. Correcto. Sorprendente. Correcto. Al final de cuentas. Y tenemos que entender, además tenía otros casos, este señor tenía otros casos, digamos, de ámbito más privado, ¿verdad? De ámbito más familiar, personal y familiar, pero que también fueron públicos, pues. Claro. Y ahí había una duda de cómo una persona que estaba con esos casos privados, que al final hicieron públicos, cómo podía tener ser interventor, en este caso, de esta empresa que... Cuando miramos los números, son 30 millones de dólares. Es para sorprenderse y hasta la división. Y ojo, porque si vamos excavando, el Partido Patriota hizo tal estructura que desmantelar esa estructura va a tomar mucho tiempo, pero hay que desmantelarla. Y cuando la desmantelemos, porque ojo, el otro magistrado de la Suprema también actual magistrado de la Suprema, que no era magistrado en ese entonces, también está en esta línea, está acusado, la presunción existe de haber participado en. Vamos a tener que hacer una pausa comercial, pero vamos a seguir discutiendo de esto. Tenemos muchas reacciones en este caso del caso de corrupción TSQ que involucra a Otto Pérez Molina y Roxana Valdete. El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, cree que este caso de corrupción es la consecuencia de un gran negocio lesivo para los intereses del país que se hizo con la construcción de esta nueva terminal portuaria que ellos en el 2012 advirtieron que era desafortunada. Esto fue un proceso viciado desde el inicio.
Solo recordemos temas muy importantes. Primero, no hubo licitación para hacer esto. En cualquier país del mundo, para construir sobre todo una inversión tan grande como es una zona portuaria, se hace una licitación internacional. En este caso no hubo licitación. Se escogió a dedo a la empresa. Luego se acudió a una figura legal inexistente en el país. Entonces se iba a hacer con un préstamo. Y parte de ese préstamo se solicitó a la financiera del Banco Mundial. Y nosotros escribimos una carta advirtiendo a la corporación financiera del Banco Mundial los riesgos de financiar un proyecto que estaba plagado de vicios y de malas prácticas. Desafortunadamente no hubo una reacción como debió haber sido la del Banco Mundial en ese momento, no del banco, de la financiera, corporación financiera, el Banco Mundial, para frenar a una inversión que a todas luces traslucía ilegalidades. En esta operación hay que recordar que uno de los corruptores quien ponía el dinero era una empresa española que era Terminal de Contenedores de Barcelona. Por eso buscamos a la Embajada de España para hablar de este caso y esta es su reacción. Por este nuevo caso de corrupción se debe analizar las repercusiones que pueda tener en el contrato de usufructo por 25 años que fue firmado en julio del 2012 y que implica una inversión española por 177 millones de dólares en su primera fase. El consejero económico y comercial de la Embajada de España en Guatemala, Rodrigo Tilbe, explicó que de declararse lesivo dicho contrato podría ser negativo para las relaciones comerciales. Nosotros siempre hemos considerado que lo ideal hubiese sido que se aclarase cuanto antes para dar certeza jurídica a una inversión importante en el país que podría favorecer también inversiones posteriores. Si al final, como decíamos, que no está claro que el proyecto se vea afectado, pues no solo afecta a una empresa española que ha venido a invertir una cantidad importante, sino a otras fuentes de financiamiento que son el Banco Mundial y el Banco GIT. El proyecto TSQ no puede iniciar operaciones sin la autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria. En medios escritos fue publicado por TSQ que estaba lista para empezar a operar. Al respecto, el jefe de la SAT indicó que la investigación de corrupción era aparte de la autorización sobre la que debían resolver. Para nosotros es una solicitud, de nuevo, para ser ellos reconocidos como depósito temporal aduanero, que es algo independiente a lo que se está llevando a cabo. Solórzano indicó que la SAT realiza una revisión exhaustiva y que tiene un plazo de 30 días para resolver. Tenemos instrucciones, además, exactas de cómo proceder ante cualquier indicio de corrupción que se pueda estar dando por una empresa española. Tilbe resaltó que el compromiso del combate contra la corrupción siempre estará. Mientras tanto, continúa la incertidumbre si el contrato será declarado lesivo, una decisión que deberá tomar el presidente Jimmy Morales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle. Y esta es la forma en que los medios extranjeros reportaron este nuevo caso de corrupción en el que está involucrado Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Valdetti como Pérez Molina están en prisión bajo cargos de cohecho y defraudación aduanera desde el año pasado, situación que ha llamado la atención a los medios informativos digitales del mundo. Las principales portadas de algunos diarios como El Financiero de Chile, dice, vinculan a nuevo caso de corrupción a expresidente de Guatemala. La prensa de Honduras titula, arrestado en Guatemala un directivo español de una operadora de contenedores. La prensa gráfica de El Salvador contaba con la foto tanto de Pérez y Valdetti titulada Vuelven al banquillo por otro caso de corrupción. El diario digital Información.com, empresario español acusado y detenido en Guatemala. Es así como El Mundo da a conocer este caso, donde ambos están señalados en un nuevo caso de corrupción vinculado a la construcción de una terminal portuaria. Yo recojo de este bloque de noticias dos cosas claves. Una es, cuenta Manfredo Marroquín que este acto pudo evitarse si el Banco Mundial hubiese querido castigar de alguna forma a la administración de Otto Pérez Molina. Y la otra es que el gobierno español también fue un poco tirante en cuanto a tener más controles en este caso, ¿no? Sí, o sea, aquí en estos grandes negocios donde hay actores internacionales hay unas fronteras laxas, porque a veces todo el tema de la política de cooperación, de la política de inversión está más ligada
a los intereses de esas grandes transnacionales que lo que puedan ser los intereses del país. No se ponen generalmente en primera instancia. Pero tratándose del Banco Mundial, que es una entidad financiera internacional, que no es un banco privado. Es la financiera que trabaja con la parte del Banco Mundial que trabaja con la empresa privada. Entonces, el tema acá es que hay momentos en que esas fronteras se vuelven muy difusas y ahí es donde nuevamente los códigos de ética, los estándares de los organismos financieros internacionales tienen que volverse a poner en primera fila. Este es un escándalo aparatoso, pero realmente no es el único. Recuérdese usted lo que pasó en el puerto de Champerico. En ese caso, ¿qué fue? Fue una empresa holandesa. Entonces hay historia en este país, pero ¿qué es lo que le hace falta a una transnacional? Gobiernos complacientes, gobiernos interesados en que los negocios prosperen, y ahora vemos por qué. Los réditos son monumentales, ¿verdad?, para esas personas. Pero como sea, los réditos es para las personas que están aquí. ¿Qué buscan? Incluido sistema financiero y otras empresas. Sistemas financieros que sean bastante abiertos, digamos, a la corrupción. Y a mí me sorprende lo que dijo el señor de la Embajada de España, porque yo creo que se pueden establecer mejores relaciones de cooperación entre unos y otros, si esa cooperación va para luchar contra la corrupción. Porque ni a España le conviene la corrupción, ni a Guatemala nos conviene la corrupción. Yo le volteo el argumento al señor ahí, o sea, no es una empresa que invierte, es todo un sistema que es vulnerado a partir de quienes son confiados en las votaciones, ¿verdad?, de tener la posibilidad de dar esas prebendas y esos permisos y esos usufructos. Fíjate, la administración de Otto Pérez Molina vendió esto como una gran inversión, no importando lo que decía el doctor Slowin, ¿verdad?, valores de control ético a este tipo de negocios. Pero fíjate que más que ético, porque eso va a ser difícil medirlo y no lo puedes medir en términos de la evidencia empírica. La evidencia empírica muestra que hubo algo. Este fue un contrato a dedo, que primero no se hace, ¿verdad? Segundo, ¿verdad?, en situaciones bien oscuras, con gente que además tenía antecedentes y tiene antecedentes ahora mucho más, ¿verdad?, de no buena actuación. Entonces, de ilegalidad sobre todo, ahí es donde entras y decís, ¿es esto nosotros lo que queremos? Y un señor de apellido Montenegro aquí entre los tuiteros dice algo muy interesante. Dice, el MP ya hizo su trabajo, la CICIG está haciendo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros, y es correcto, esa es la ciudadanía. A nosotros nos toca. Mañana viene 16 de abril y hace un año precisamente estábamos con el escándalo. Estábamos sorprendidos. Estaba ya la aprehensión del superintendente y toda la línea, ¿verdad? Pero luego vino... Y la sospecha aquella de quién era la 2. Quién era la R y quién era la 2. Sí. Entonces, ahora aquí hay más información y lo que sucede es que y eso es lo interesante de alguien como Juan Carlos Monzón o a un ECO, ¿verdad?, que ellos van a dar, y han mencionado muchas empresas también en todas las declaraciones que tienen, y ojo, no pueden mentir porque están condicionados a decir la verdad, si no la evidencia igual los va a contradecir, pero en este momento la evidencia lo que ha hecho es corroborar lo que dijeron. Les propongo que hagamos una pausa. Cuando regresemos vamos a tener a la fiscal general Tel Maldana. Vamos a un corte.